Hola, estimada doctora. Mi nombre es Felipe de Jesús Ávila Domínguez. En esta ocasión voy a presentar las diapositivas de mi tesina, que lleva por título El cuento como estrategia para mejorar la comprensión lectora en segundo grado de educación primaria, para acreditar la materia de seminario de investigación en educación 2 de la maestría en educación. Capítulo 1, Fundamentos de la investigación. En el primer momento tenemos el planteamiento del problema. La problemática que enfrenta el grupo de segundo grado es la dificultad en la comprensión lectora. Saben leer, pero no saben lo que leen. La comprensión en educación primaria es un elemento fundamental, ya que por medio de la observación y las actividades se detectó que no entienden lo que leen. De no tratarse este problema en un tiempo futuro, se les dificultará escribir texto o pensamiento de forma entendible. Para mejorar la comprensión lectora se usará el cuento como estrategia, retomando los conocimientos de la comunidad como sus cuentos para que la enseñanza sea de acuerdo a su contexto. La pregunta de investigación: ¿por qué tienen dificultades para comprender la lectura de cuentos y tradición oral en un entorno bilingüe los niños y las niñas de segundo grado de educación primaria? La hipótesis: la comprensión lectora se logra a través de acciones vivenciales y de interacción del lector con el texto. Pero es importante el fomento al hábito de la lectura cotidiana por placer y no por deber. Variable independiente, el cuento como estrategia, variable dependiente, comprensión lectora. La justificación: la comprensión lectora son elementos fundamentales para desarrollar habilidades, conocimientos, capacidades para entender, comprender los textos escritos y narraciones orales. Es la base para adquirir los aprendizajes en la vida cotidiana de los educandos. Sin habilidad de comprensión en cualquier contenido, no se puede desarrollar otros nuevos conocimientos. Los objetivos. Objetivo general: analizar y comprender las causas que dificultan la comprensión lectora de cuentos en niños y niñas de segundo grado de educación primaria bilingüe, con el propósito de proponer estrategias efectivas para mejorar la comprensión lectora en este contexto educativo. Objetivos específicos: identificar las dificultades específicas que enfrentan los alumnos bilingües en la comprensión de lectura de cuentos infantiles. Analizar el impacto del dominio de la lengua materna en la comprensión lectora de los alumnos bilingües. Diseñar y proponer estrategias didácticas adecuadas para mejorar la comprensión lectora en el contexto bilingüe y multilingüe. Capítulo 2. Marco teórico. En este capítulo 2 tenemos varios autores que se sustenta la investigación sobre el tema de la comprensión lectora. En primer término tenemos a Ken Gottman. Nos dice que la comprensión lectora es la habilidad fundamental para la adquisición y el procesamiento de información a través de la lectura. Por otro lado, este mismo autor nos dice que es la capacidad de interpretar, entender, reflexionar sobre el contenido de un texto. Otro autor, Marion Jenkinson, nos dice que la comprensión lectora tiene una serie de características que la definen como un proceso complejo, fundamental para el aprendizaje y comunicación. Otra autora nos dice, Isabel Solé, que cuando un lector entiende lo que lee, está aprendiendo a acercarse al mundo de los significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas de interpretación. Díaz Barriga, tomando en consideración la comprensión de lectura como un canal de éxito educativo, siendo la comprensión lectora el reto de la educación. González, este autor nos dice que la comprensión de lo leído es una condición indispensable de la lectura. Toledo, los bilingües que alcanzan un umbral adecuado en ambos idiomas pueden experimentar transferencia positiva, donde las habilidades de un idioma que benefician la comprensión en el otro. Sin embargo, la falta de dominio puede llevar a una transferencia negativa afectando la interpretación de narrativa. Quiero hacer énfasis en este autor porque nos dice que el bilingüismo debe de tener dominio en las dos lenguas, pero en este caso mis alumnos, como tienen el dominio en la primera lengua, que es el celtal, que es la lengua materna, se les dificulta la comprensión lectora, por lo que la segunda lengua, en este caso el español, pues es muy poco porcentaje de los alumnos que lo hablan. Más adelante voy a presentar la gráfica para darle la razón a este autor, Toledo.
Constantino, el cuento popular es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones. También se agrega este autor porque se utiliza el cuento como estrategia para mejorar la comprensión lectora. Capítulo 3. La metodología. En el primer término encontramos el paradigma. El paradigma se menciona que esta investigación es mixta, cualitativo y cuantitativo. Lo cualitativo pues se realizará entrevistas a los padres y madres de familia para obtener información sobre sus hijos, en este caso sobre mis alumnos. En lo cuantitativo se le realizará a los alumnos, a cada alumno después de realizar la lectura de un cuento, se le preguntará a cada alumno para obtener información sobre lo comprendido del cuento. Tipos de investigación experimental. ¿Por qué va a ser experimental? Porque se va a utilizar una población, es decir, se trabajará con una muestra de 24 sujetos, la cual es una población muy pequeña, y para obtener los mejores resultados pues se van a tomar en cuenta los 24 alumnos en este caso. Los instrumentos a utilizarse serán los cuestionarios y las entrevistas. Cuestionarios para los alumnos y las entrevistas para los padres, como ya se dijo hace un momento, para obtener información sobre el apoyo, el interés de sus padres, el interés del alumno, las actividades que realizan en sus casas, etc. El método de análisis de datos, en la primera se realizaban las entrevistas, en la segunda los cuestionarios. Se trabajó con el análisis de descripción que permitirá evidenciar el comportamiento de la muestra de estudio, procediéndose a codificar y tabular los datos en Excel, también a organizar los datos en una base y elaborando las tablas para presentar los resultados. Capítulo 4. Resultados, reflexiones y conclusiones. Aquí podemos visualizar dos gráficos. En uno de ellos, cuestionario para evaluar el nivel de comprensión lectora de los alumnos. Aquí el docente, en este caso un servidor, hizo lectura de un cuento. Posteriormente, cuestionó a cada alumno para obtener los resultados. Aquí se categorizó las preguntas para poder obtener este gráfico. En el primer caso tenemos la pregunta de qué se trata el texto. Aquí el 67% de los alumnos pudo responder bien la pregunta que le hizo el maestro. En el segundo caso, solo el 12% pudo responder. La pregunta es qué pasó primero, qué pasó después. En el tercer caso es 13%. ¿Dónde, cuándo y cómo ocurrió? En el último caso sería el 8% de los alumnos pudo responder cuál fue la solución de la lectura que leyó el maestro, ¿no? En el segundo gráfico se muestra a qué se debe esos resultados. Aquí se graficó el número de alumnos hablantes de la lengua indígena tzeltal y el español. En este caso, todos los alumnos, los 24 alumnos, hablan la lengua indígena tzeltal, pero solo un porcentaje habla el español. En el primer, aquí en el gráfico de color azul se muestra que el 80% habla el español, solo 2 alumnos hablan el 80% del español, es decir, que no saben bien el español. En el segundo caso, de color naranjado, solo 4 alumnos hablan el 20% de español. Solo 4 alumnos hablan el 20% del español. Solo 4 alumnos, pero sí hablan el 100% del tzeltal. En el tercer caso, de color gris, nos dice
que el Tzeltal hablan el 100%, pero el español solo sabe hablar el 10%, solo 2 alumnos, es decir, que solo hablan el español básico para decir, pedir permiso, saludar, buenos días, decir cómo te llamas, solo eso. Ya otras preguntas más complicadas ya no le entienden. Es decir, que solo 10% habla el español, 2 alumnos. En el caso, en el último, en el color amarillo, nos dice que el Tzeltal hablan el 100%, pero el español 0%. No entiende nada de español el alumno. Son 16 alumnos, ahí se puede ver en el gráfico. La mayoría de los alumnos no habla el español, es decir, por eso se pudo ver en el otro caso de la gráfica los resultados. Al entrevistar a los padres de familia se realizaron varios gráficos. Aquí se puede observar. En el primer gráfico se puede ver madre de familia, el 96% se le entrevistó y solo el 4% de padre de familia. ¿Por qué nos da a entender esto? ¿Por qué? Porque las madres son las que se hacen cargo para las reuniones, las madres son las que llevan a los hijos en la escuela y pues ahí se aprovecha para hacer la entrevista, ya que los madres y los alumnos viven muy lejos de la escuela. Algunos están a 1 hora y media de la escuela y pues está algo retirado y no se puede pues pasar casa por casa porque las casas se encuentran a distancia de cada 100 metros. Por eso se ve ahí el gráfico de que la mayoría de las madres de familia se le entrevistó. En el gráfico 2 nos dice que todas las personas entrevistadas, en este caso tanto mamá como papá, todos cuentan con nivel primaria. Es decir, ninguno cuenta con nivel secundaria ni la preparatoria. Solo concluyeron la educación primaria, es lo que nos informaron en la entrevista. En el tercer caso, distancia de hogar del alumno a la escuela. Aquí se puede ver que el 37% de los alumnos se encuentran a más de 3 kilómetros de distancia. El 21% se encuentra a 2 kilómetros de distancia, más o menos como a 40 minutos caminando a los alumnos a pie. Y el 17% a 1 kilómetro. Y el 25% en este caso a menos de 500 metros. Esto nos da a entender también que puede ser una de las barreras de aprendizaje de los alumnos, porque se encuentra muy lejos y pues casi cuando no tiene la posibilidad de la mamá acompañar al alumno, pues simplemente no asiste a la escuela. O en los casos de lluvia, cuando ven que va a llover o llovió muy poco, no asisten a la escuela. Podría ser uno de las barreras también para que tengan este detalle de la comprensión lectora a los alumnos. En el cuarto caso, ocupaciones de los padres. Aquí los padres nos dice el agricultor 42%. Dice el obrero se dedica de obrero el 8%. Y el 8% también se encuentran en los Estados Unidos el papá. Y el 42% se emigran a una finca. Podría ser otro caso que también está afectando aquí la comprensión lectora de los alumnos, porque los alumnos tienen que emigrar con los papás para ayudarles, ya que ellos no tienen con quién quedarse en la casa porque se va papá y mamá. ¿Con quién se va a quedar el alumno? Tiene que ir de 3 a 4 meses para ir a acompañar a su papá. En el otro caso también el agricultor, que es el 42%, igual en algunas ocasiones el alumno tiene que acompañar a su papá porque tiene que cuidar su hermanito más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hace el papá?
lleva al alumno para que allá en donde está el lugar de trabajo cuide a sus hermanitos o en su caso que le ayude a trabajar. Por eso hay otra preocupación por este lado. Y el interés del alumno, aquí en el último gráfico se puede ver el 66% del alumno, el interés del alumno no lo tiene, no hay un interés. Y en el 17% es bueno. ¿Qué nos quiere decir? Que solo el 17% del alumno sí tiene el interés, es bueno el interés. Y en el 17% en este caso, que es perfecto el interés del alumno. Pero ¿de dónde viene todo esto, estos gráficos de interés del alumno? Pues de los padres, pues de la distancia, que a veces no asiste, y otros muchos factores que afectan estos resultados. Aquí en el último gráfico, el apoyo de padres. El 80% de los padres no tiene apoyo para sus hijos. Ahí se puede ver en el gráfico. El 12% es apoyo bueno. ¿Qué nos quiere entender? Que son muy pocos los que tienen el buen apoyo de sus padres. Y el 8% perfecto. Estos niños, el último porcentaje que es el 8%, que es del color verde, sí tienen el apoyo de sus padres de manera perfecta. Bueno, el otro caso es el gráfico, el último gráfico, interés de padres sobre la educación de sus hijos. Aquí podemos ver el gráfico que el 84% no hay un interés para que su hijo aprenda o comprenda la lectura. Solo el 8% de los alumnos tiene que hay un interés bueno de parte de su papá y el 8% que es algo mínimo, que es el que se puede decir que el 8% tiene el interés de sus padres para que el alumno aprenda tanto en su casa como en la escuela. Esos serían los resultados de esta investigación de manera gráfica. Hipótesis. Negativo. Debido a la distancia podría ser un factor. La lengua indígena por lo que no entienden el español. Y las ocupaciones de los padres por lo que los alumnos acompañan a sus padres. No hay interés del alumno. Apoyo de sus padres y el interés sobre la educación de sus hijos. En las preguntas de investigación, ¿por qué tienen dificultades para comprender la lectura de cuentos y tradición oral en un contexto bilingüe los niños y niñas de segundo grado de educación primaria? Negativo por lo que solo hablan la lengua indígena tzeltal. ¿Qué aspectos observas que puedes mejorar? Como docente se puede mejorar esta estrategia concientizando a los padres para que los alumnos tengan mayor apoyo y motivación. ¿Cómo podrías mejorar los resultados? Mediante plática con sus padres y tutores, concientizando sobre la educación de sus hijos. ¿Qué más puedes hacer en una futura investigación? Aplicar el cuento como una estrategia diferente a la que se aplicó utilizando juego interactivo de plataformas digitales. ¿Por qué la investigación no se acepta? No se acepta debido a que no se obtuvo los resultados esperados. Recomendaciones. Recomiendo a otros investigadores innovar otras estrategias más atractivas para los alumnos y así mejorar la comprensión lectora de manera efectiva en los niños de educación primaria bilingüe. La recomendación va dirigida a los padres de familia para que ellos como responsables de sus hijos puedan involucrarse en la formación educativa de sus hijos en todas las áreas y muy en especial en los objetivos orientados en la comprensión lectora. Por los logros que se obtenga será el beneficio de sus hijos, así mismo puedan comprometerse a asistir a los talleres y reuniones que los docentes convocan de tal manera que les permitan estar presentes en el paso a paso del desarrollo de la estrategia. Dedicatorias y agradecimiento a Dios por su infinita bondad y amor, por darme vida en abundancia y sabiduría, por cada paso que doy, por haberme permitido llegar hasta este punto y lograr mis objetivos.
a mi padre Juan Ávila y a mi madre Asunción Domínguez, a quienes me han heredado el tesoro más valioso que puede dársele a un hijo. A mis hermanos Ángela, Wenceslao, Margarita y Catalina, por estar siempre presentes. A mi esposa Olga Viviana Velasco, que siempre creyó en mí y que está conmigo apoyándome en todo momento. A mi hijo Jesús Eduardo Ávila Velasco, mi principal inspiración. A mi asesora de tesina, la doctora Adriana Amosorrutia Elizandi, por su labor como tutora y por su dedicación a la docencia. Mi profundo agradecimiento gracias a la Universidad IEXPRO y mis asesores que me acompañaron durante este trayecto.